Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar del Renacimiento, aquella época que redibujó el mundo y que consistió en una prodigiosa expansión de la vida en todas sus formas y alcanzó sus más altas manifestaciones aproximadamente entre 1490 a 1560, aunque no está estrictamente delimitado en esas fechas. Allí fue cuando los europeos experimentaron un poderoso aflujo de vitalidad y toda la civilización del continente quedó transformada. El Renacimiento consistió en un impulso vital en las cuestiones del espíritu. No fue una doctrina, no fue un sistema, fue un conjunto de aspiraciones y un despliegue interior que renovó la vida de la inteligencia, de los sentidos, del saber y del arte. Y lo extraordinario es que los contemporáneos del Renacimiento resueltamente quisieron inaugurar una nueva época. Y entonces forjaron un mito histórico, el cual decía que había un mundo antiguo destruido por una Edad Media bárbara y que era preciso destruir aquel mundo antiguo destruido. Esta impresión de fundar un saber nuevo, de romper con la Edad Media, incapaz de comprender a los antiguos, procede de la decadencia de los escolásticos, quienes en los siglos XIV y XV habían abandonado las grandes síntesis humanistas por una lógica formal bastante empobrecida místicamente. El concepto de Edad Media fue empleado por los humanistas desde la segunda mitad del siglo XV y se hizo familiar en el siglo XVI para designar el segundo período de la división tripartita de la historia de la humanidad, es decir, una época antigua que era hasta la caída del Imperio Romano, donde aparecía lo grecolatino en su cima. Luego una época media, una edad media, en donde eso sería olvidado y dejado de lado en pos de una profunda espiritualidad. Y luego una tercera época que era el Renacimiento, de las antiguas costumbres grecolatinas y sobre todo de la concepción del ser humano grecolatina. Pero ¿cómo era esa sociedad renacentista? Tenemos que pensar en que había una burguesía comercial y una monarquía absoluta. El Renacimiento apareció en pleno periodo medieval, en donde algunas ciudades tenían una estructura económica y social basada en el comercio. Las letras, las ciencias y las artes fueron tomando impulso en los círculos de comerciantes. Estos se habían enriquecido por la industria y la banca y fueron capaces de imponer a la sociedad su expansión económica, a la vez que mantenían a los cortesanos con su propio dinero. Y empezaron entonces a contagiar sus costumbres tanto en cortes, en academias, en cenáculos y en salones. Y la que dio el primer paso fue Italia, porque su renacimiento se difundió primero en las grandes ciudades comerciales, como Florencia, de donde partió el movimiento desde el siglo XIV, gracias a los Medici y a numerosas familias de banqueros y mercaderes, quienes fundaron academias y reuniones particulares. También triunfó en Venecia, donde había aristócratas dedicados a los negocios, pero también inmediatamente triunfó en el Vaticano, es decir, en la corte pontificia, donde los papas fueron verdaderos mecenas del Renacimiento. Por eso, por ejemplo, se habla del siglo de León X, aquel papa que encarnó un poco el Renacimiento. También hubo duques muy importantes, como los Sforza de Milán, los Este en Ferrara, los Gonzaga en Mantus, donde sus cortes se transforman en escuelas por razones políticas, por cuestiones de prestigio, por necesidad de ganar partidarios, por deseo de vigilar adversarios y rebeldes, por lo que fuera, pero esos fueron los atractivos de la vida cortesana que empezaron a modificar el mundo. En las cortes italianas se elaboró el ideal de la vida en sociedad, que encuentra su expresión en el cortesano. Allí se habla de cómo debe ser un caballero y una dama perfectos. El caballero debe contenerse y ser dueño de sí mismo. Su semblante tiene que ser tranquila, sosegado. Debe evitar las groserías, las palabras crudas, los conceptos que puedan enrojecer a las damas.
Debe ser cortés y lleno de condescendencia. Tiene que saber decir frases agradables y contar historias alegres. La mejor regla de conducta que se le puede pedir a un caballero es que sepa gobernar sus acciones en vista de complacer a la dama perfecta. Pero ¿cuál es esta dama perfecta? Debe ser una dama que conozca las letras, la música, la pintura, danzar bien y conversar agradablemente. También era necesario para las dos partes disimular el estudio. El caballero, por ejercicio, debe profesar las armas. Los franceses penetraron en Italia en 1494, en 1498 y en 1505, tanto con Carlos VIII como con Luis XII y con Francisco I, y allí fueron seducidos por la vida cortesana y conquistados por la maravilla del Renacimiento, también por las mujeres italianas, por los jardineros, por los arquitectos, los escultores, los perfumistas, los sastres, los humanistas, los artistas. En Inglaterra, Enrique VIII había sido latinista, teólogo, músico y compositor, y sus hijos, los futuros soberanos de Inglaterra, Eduardo, María e Isabel, dominaban, además de su lengua vernácula, el latín, el francés, el griego y el italiano. En los países del norte, el ideal italiano se deforma un poco, es un arte diferente. El lujo degenera en Inglaterra en una recargada suntuosidad. Los hombres aparecen como con una vida más intensa, con músculos y con nervios, con una existencia dura, porque sus casas son inhóspitas y frías, sus asientos incómodos, viajan a pie y a caballo, el día y la noche son insuficientes en tanto a iluminación, la vida aparece rodeada de peligros, porque en todos los países la fuerza pública es rara, los caminos son estrechos y tortuosos, los bosques abundantes y espesos, y esto nos obliga a estar siempre dispuestos a la defensa o a tomarse justicia por mano propia, o a ser apto para iniciativas vigorosas y resoluciones repentinas. El Renacimiento es una época de universalidad, que distingue por sus colores vivos, sus dibujos netos, sus imágenes grandes y vigorosas, donde aparece el genio de la antigüedad y donde cambia la perspectiva, aparece el punto de fuga, y aparece justamente la perspectiva, se abandona ese telón de fondo, se adquiere la tridimensionalidad. El ser humano mira el mundo desde otra manera, desde otro lugar. El ser humano del Renacimiento vibra en todos sus sentidos y es capaz de una ardiente pasión por todas las formas de la belleza. Hasta aquí esta pequeña introducción al Renacimiento, que luego profundizaremos en otros episodios. Y me despido con una frase de Pico de la Mirandola, autor del discurso sobre la dignidad del hombre, quien nos deja la siguiente frase, en donde se nos explica que el ser humano no está determinado por Dios, sino que forja su propio destino, porque el Renacimiento es un paso hacia la individualidad del ser humano, donde el ser humano empieza a querer tomar sus propias decisiones. Ya no alcanza con que un señor o que un rey nos domine y nos diga lo que tengamos que hacer. Y esta frase dice así: no te he dado, Adán, ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni ninguna prerrogativa tuya, para que obtengas y poseas el lugar, el aspecto y los dones que tú mismo desees. Gracias por haber llegado hasta aquí. Y si te interesa saber cómo el hombre fue construyendo su individualidad, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon y en Mercado Libre. Gracias y hasta el próximo episodio.